todas, bienvenidos a esta primera sesión de pleno que tenemos en el día de hoy de sorteo de las mesas electorales. Secretaria. Punto 190. Sorteo de miembros de mesas electorales de las elecciones del Parlamento de Andalucía que se celebrarán el domingo 2 de diciembre de 2016, convocadas por decreto de la Presidencia 8/2018 de 8 de octubre de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones. Como es habitual, hay que decir tres números. El número más elevado es el 543. Intentemos no quedarnos del 1 al 10, que normalmente decimos números muy bajos, quiero decir que digamos también números altos, y voy a pediros a tres personas que digan cada uno un número, que pasará a Emilio a incorporarlo al programa para realizar el sorteo. Doña María del Carmen Roa, ¿quiere usted decir un número? Hola, buenos días. 224. Para presidente. Primer vocal, señora López. Hola, buenos días. 197. Muy bien. Señor Posada. Buenos días. 543. No, mira. Muy bien. De acuerdo. Un salto para partir de esos números. Vale. ¿Y el salto, señor Díaz? 300. De acuerdo, gracias. ¿El salto es? 300. Está en proceso. Muy bien, listo. Ya está realizado. Muchas gracias a todos. A las 9:15 iniciamos el siguiente pleno. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Bien, continuamos con la siguiente sesión de pleno. Damos la palabra a la secretaria. Punto 191. Ratificación de la urgencia de la sesión. ¿Intervenciones? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular, Andalucista, Ciudadanos. Bueno, todos han levantado luego la mano. Sí, todos, unanimidad. Punto 192. Propuesta de la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales 2019. Señor Rodríguez. Sí, buenas tardes, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Con este punto de modificación de ordenanzas fiscales venimos a traer desde el Gobierno municipal pues la consolidación de la política fiscal que se ha llevado a lo largo de este mandato. Son ya las cuartas ordenanzas fiscales de este mandato. Que nos planteamos con un objetivo muy claro, dada la situación de necesidad de transformación de la ciudad. En ese sentido, adquirimos el compromiso desde el primer momento de la congelación total de los impuestos municipales y de incorporar una serie de bonificaciones que van desde el orden de la potenciación de la actividad económica para la generación de empleo, las bonificaciones también para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, potenciar medidas de protección del medio ambiente y de algunas también, como ahora hablaremos, del orden social. En este sentido, con el compromiso de congelación de los impuestos, pues traemos precisamente a este pleno de nuevo la congelación de IBI a través de la bajada del tipo impositivo del IBI, en un 3%. Como decía, a lo largo de este mandato, a esa congelación de impuestos, dada la situación económica y social que hemos venido viviendo en
en estos años, pues se han incorporado bonificaciones que venían o que pretendían, en este caso, potenciar la generación de actividad económica y, por lo tanto, la creación de empleo. A lo largo de estos años se han venido incorporando, por un lado, cuando hablamos del IBI, bonificaciones a la implantación, a la creación de nuevas empresas, bonificaciones que vienen rondando el 50 y el 70% para empresas que sean declaradas como de interés municipal por la generación de actividad económica. En lo que se refiere al impuesto de actividades económicas, se han incorporado pues bonificaciones del 50% para aquellas actividades a partir del tercer año y durante 5 años más. Hay que recordar que los 2 primeros están exentos por ley, pero se han incrementado con una bonificación del 50%, bonificaciones también en cuanto al impuesto de actividad económica entre el 25 y 50% para la creación de empleo, y también la bonificación si son declaradas para creación de nuevas empresas consideradas de interés municipal. En esa línea también de potenciación de la actividad económica se han incorporado pues la exención de la licencia de apertura, de las tasas por licencia de apertura para aquellos establecimientos de menos de 1.000 metros cuadrados, y se bajaron las tasas para el resto de empresas, de nuevas empresas que establezcan desarrollo de actividad económica en la ciudad, disminución en 2 años consecutivos de las tasas sobre venta ambulante en mercadillo, y la bonificación en todos los espacios empresariales de una bonificación del 50% en el impuesto de construcciones, en el ICIO. También con la línea de potenciar la generación de actividad, y en este caso potenciando lo que son nuestras fiestas y la cultura, pues se redujo al mínimo legalmente posible la tasa por instalación en recintos feriales para la Feria del Carmen y de la Sal, y se eliminaron las tasas que establecían, en este caso, la utilización del centro de congresos, y de espacios culturales. Un conjunto de medidas que han venido a potenciar esa generación de actividad en nuestra ciudad y que conllevan la creación de empleo. También con el objetivo de incrementar la actividad económica, pero además incorporando medidas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se ha establecido de una bonificación en el impuesto de actividad económica de hasta el 95% para empresas de nueva creación, mayoritariamente conformadas por mujeres. A lo largo de estos años hablábamos de bonificaciones para incrementar la actividad económica, la igualdad de oportunidades y, por supuesto, la protección del medio ambiente. Se han venido incorporando bonificaciones, en este caso a los vehículos eléctricos, vehículos híbridos y que incorporan combustible de gas natural, en definitiva, vehículos que promueven, en este caso, el cuidado del medio ambiente, y en este año seguimos incrementando ese tipo de bonificaciones en lo que se refiere a los vehículos híbridos, que se incrementa la bonificación considerablemente. Y por último, desde el punto de vista social, y muy importante, el año pasado se introdujo, en este caso, pues la bonificación del IBI para aquellas viviendas de promoción pública destinadas al alquiler de viviendas sociales. Un conjunto de medidas que se han tomado a lo largo de este año y que se consolidan en este acto, en el pleno que estamos viniendo hoy de nuevo, con la propuesta de bajada del tipo impositivo del IBI en un 3%. Este conjunto de medidas de congelación de los impuestos, con la bajada del tipo de IBI, por ejemplo, y la incorporación de esas bonificaciones, han supuesto a lo largo de estos años una disminución de la presión fiscal individual para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, pero que gracias al esfuerzo en la gestión de los tributos no han tenido un impacto desfavorable desde el punto de vista considerable para la gestión de ingresos municipales, y especialmente por medidas que se han tomado en cuanto a la inspección, por un lado, para la coordinación especialmente con el catastro, en lo que se refiere a la gestión del impuesto del IBI, y voy acabando con esto, con la gestión del IBI, en la que hemos procurado que todos y todas pagamos y contribuyamos al sostenimiento de las inversiones municipales, y por supuesto la medida de la promoción del plan de pago personalizado, en la que los isleños e isleñas, cualquier persona que resida en nuestra ciudad, pues pueda acomodar el pago de sus impuestos y de sus tributos a un poco a las condiciones que se dispongan. Incluso
estableciendo planes de pago a lo largo de 10 meses. Como decía, hoy venimos a consolidar este conjunto de medidas con la propuesta especialmente importante por el impacto que tiene tanto en las arcas municipales y especialmente por los isleños y las isleñas de esa bajada del tipo impositivo del 3% en el impuesto de bienes inmuebles. Palabras, señora Mas. Con la venia, buenos días. Una vez más, el equipo de gobierno formado por el PSOE y el Grupo Municipal Andalucista nos traen aquí una propuesta de reforma de las ordenanzas fiscales, tarde, fuera de tiempo y ausente de los necesarios y exigibles requisitos de forma que establece la ley, tal y como explican los técnicos que han informado el expediente, interventor, tesorera y oficial mayor, que analizaremos. Sí que les anticipo que este grupo municipal, por responsabilidad, va a formular alegaciones en el periodo de exposición pública, haciendo propuestas para mejorar los textos de las nuevas ordenanzas fiscales. En primer lugar, el interventor en su informe señala que no constan estudios económicos que detallen las incidencias de las modificaciones propuestas, siendo estos documentos exigidos no solo por la ley, sino también por la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Por lo que afecta al IBI, tanto el PP como el PSOE en sus distintos gobiernos en Madrid se han dedicado a crear una madeja que con el paso del tiempo va adquiriendo dimensiones gigantescas. Esto es así porque revalorizan el valor catastral de los bienes. La solicitud de esta revisión catastral es voluntaria y este ayuntamiento la ha solicitado. Y lo atenúan con una bajada del tipo de gravamen. Señores del PP y del PSOE, aquí con la ayuda de los ex-andalucistas, subiendo el valor catastral, están sobredimensionando el valor de los bienes que a duras penas los isleños han podido adquirir, la mayor parte de ellos a costa de una penosa hipoteca. Con esta decisión, lo único que consiguen es que los isleños paguemos más impuestos, ya que con el incremento del valor catastral no solo afecta al IBI. Esta idea del Partido Popular no ha sido corregida por el Partido Socialista y el gobierno temporal de Sánchez, sustentado por los partidos nacionalistas que quieren romper España, y en Podemos, que quiere acabar con el modelo de transición que tanto trabajo costó conseguir. Se reclama también por el interventor un informe del Servicio de Urbanismo actualizado sobre el valor del suelo público en San Fernando. Y además, ustedes confunden descuentos con bonificaciones y beneficios fiscales. Y finalmente, el informe de la tesorera destaca el caos que se va a producir si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, que a la vista del panorama nacional y a pesar de las muchas concesiones que el presidente del Gobierno, Sánchez, está haciendo a los nacionalistas independentistas catalanes que quieren romper España, todo parece indicar que no lo va a conseguir. ¿Tienen ustedes un plan alternativo, señora Cavada? Por último, hasta el oficial mayor se lamenta de que haya tenido un solo día para emitir el informe sobre las ordenanzas. ¿Es tan difícil para ustedes hacer las cosas bien y a su tiempo? ¿Qué buscan dificultando el trabajo a los técnicos que velan la legalidad de los expedientes? Y así es como ustedes quieren sacar a San Fernando de la situación de estancamiento en lo que la situación los ha situado los últimos gobiernos municipales. La isla no se merece este trato que ustedes les están dando. Ese olvide, esa dejadez y ese abandono. Presentaremos alegaciones y aunque ustedes las rechazarán y no las cumplirán, pero siempre es la historia repetida de los sucesivos gobiernos que ha tenido San Fernando. Gracias. Señor Díaz Romero. Sí, con la venia de la señora presidenta. A la ex portavoz de Ciudadanos por San Fernando, a la ex de Ciudadanos por la isla y así, etcétera. Hay que recordarle que por mucho que desde Barcelona su jefe de filas le indique que tienen que hablar constantemente de la ruptura de España y del independentismo, vamos a ver, a los ciudadanos isleños ahora mismo les interesa el debate sobre sus ordenanzas, sobre sus tasas, sobre sus impuestos. Ese es el debate que se plantea en este pleno. Y con calzador no es necesario que nos traiga ese argumento constante de campaña electoral de la ruptura de España y demás. Entre otras cosas porque al final le resulta un discurso muy mediocre, ¿no? Y que realmente no le interesa a los ciudadanos de San Fernando, ¿no? En este tema abordamos, ¿no?, sin duda, en este pleno, una vez más, un instrumento importante y que de nuevo se acredita el esfuerzo del Gobierno por hacer más fácil a las familias isleñas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? La mejor prueba de ello es el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Sin duda el impuesto que tiene mayor impacto sobre el hogar, las familias de San Fernando, ¿no? Hemos trabajado para que cada isleño pague en 2019 lo mismo
que en 2018. Así, ante la subida de la revisión del catastro del Estado, se ha realizado ese esfuerzo para bajar por cuarto año consecutivo este impuesto. En definitiva, desde lo municipal seguimos trabajando para que las decisiones de otras administraciones no se dejen sentir en las economías familiares de los nuestros, de los isleños, de los cañaillas. La congelación de muchas de las principales tasas continúan en estas ordenanzas. Los isleños no van a pagar más por la prestación de servicios municipales con los que llegamos cada día a su barrio, aquellos con los que trabajamos para mejorar su calidad de vida y el paisaje urbano. Hablamos, por ejemplo, de servicios como la recogida de basura, limpieza viaria, bonificaciones que se mantienen en la ciudad del deporte, la no sujeción, por ejemplo, para todo tipo de educativa, infantil, primaria, instituto, bachillerato, grados medios, bonificaciones en escuelas deportivas, para jóvenes, para colectivos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Facilitamos el acceso al deporte. Somos conscientes de que siguen siendo tiempos difíciles, que el desempleo, esa gran lacra en Andalucía, en la Bahía de Cádiz, en la isla, sigue presente en muchos hogares de San Fernando, y de que en esto se hace complicado llegar a fin de mes. Trabajamos, por lo tanto, desde la solidaridad y la corresponsabilidad con aquellos que peor lo pasan. Y en este sentido vamos a seguir trabajando, avanzando como administración más cercana al ciudadano, sin olvidar la gestión oportuna de los ingresos para poder afrontar precisamente la prestación de todo este tipo de servicios públicos. Nada más, muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, buenos días. Bueno, estando sustancialmente de acuerdo con una parte de las cosas que dice Ciudadanos, la pregunta es por qué siempre abren el camino al final al gobierno, con su abstención, porque evidentemente nosotros no seremos capaces de cambiar la actitud del gobierno si antes o después no se dan de bruces con una pared, y ustedes pues abren un hueco por esa pared para que el gobierno pueda aprobar y pueda seguir con esta actitud de mala gestión. Son ustedes al final cómplices con la abstención permanente que ustedes tienen con su voto, ¿no? Estando evidente también de acuerdo con una parte sustancial de lo que dicen los funcionarios nacionales con respecto a la propuesta de ordenanza, en términos de planificación económica y en términos de tiempo, pues evidentemente la propuesta en sí hace aguas por bastantes lados. No se puede llevar a cabo o no se puede traer a pleno, al menos con una mínima seriedad, una modificación de ordenanza sin un mínimo estudio económico. Pero eso es lo que dicen los papeles. También la actitud del Partido Socialista deja muchísimo que desear, cuando desde el inicio de la legislatura han buscado siempre ustedes no negociar con la izquierda que representa nuestra organización, pero sí intentar al final una abstención con Ciudadanos, que de momento les está funcionando bastante bien, pero que evidentemente no lleva a cabo los cambios en materia fiscal que le hace falta a esta ciudad y que también exigían los votantes del PSOE. Desde la primera modificación que se trae aquí al Pleno de ordenanza, tuvimos en su momento el compromiso del señor Rodríguez de que íbamos a discutir las ordenanzas. No se cumplió. Después tuvimos el compromiso del señor Bermejo que íbamos a discutir las ordenanzas. Tampoco se cumplió. Por 2 veces faltaron señores del Partido Socialista a su palabra con respecto a la posibilidad de discutir y evidentemente también de añadir propuestas de la izquierda a este tipo de propuestas. Y cada año hemos traído también alegaciones de las cuales no se han tomado ni siquiera una en cuenta para mejorar la propuesta en términos sociales, en términos feministas, en términos ecologistas. Pues yo creo que al final son contradicciones ustedes. Y después, por otra parte, es interesante que la exposición del señor Rodríguez pues haya sido pues 3/4 partes o no más, citando los cambios del año pasado. ¿Por qué? Porque es que lo que se trae este año es profundamente conservador. Es al final simplemente nutrirse de lo ya hecho, pensando que todo está bien y pensando que no hace falta hacer profundos cambios. Pues nosotros estamos evidentemente en contra de ese tipo de posición. Nosotros pensamos que lo que hace falta en San Fernando es llevar a cabo reformas profundamente estructurales en las ordenanzas, que prime muchísimo más el aspecto feminista, que prime muchísimo más también la contratación fija, que ustedes le dieron una salida falsa el año pasado, que haya también más bonificaciones y más exenciones al cooperativismo. Ustedes solo ponen los huevos en la cesta de la pequeña empresa y de la mediana empresa. ¿Qué pasa si nosotros potenciamos por otro lado el cooperativismo,
y no pequeñas y medianas empresas. Al final la propuesta es, por una parte, no se negocia con nosotros, por otra parte es, como yo he dicho, profundamente conservadora, carece de ambición, evidentemente, y nosotros no podemos legitimar ni la una ni la otra. Muchas gracias. Señor Raposo. Hola, Benia, buenos días. La señora más, una simple cosa. Yo no sé si usted lo ha mirado, pero los ayuntamientos... Es que tuve la curiosidad de hacerlo porque esperaba esa respuesta suya. Los ayuntamientos que gobiernan ustedes, menos uno, todos han revisado los valores catastrales. Mírelo. Mírelo. De verdad, está usted en política de ámbito nacional y no es la que nos ocupa hoy de gran interés, como son las ordenanzas fiscales. Entrando ya en el fondo, ya le han dicho, señora Cavada, ya usted en varias ocasiones, hoy le han hablado de ilegalidad en las ordenanzas, le han hablado de improvisación, yo incluso me atrevo a decirle de ignorancia en las propuestas, precipitación, mire usted cómo hemos venido aquí, sin siquiera una comisión informativa, sin un dictamen de la Comisión de Cuentas, sin participación, se lo acaban de decir ahí. Pero ahora voy yo realmente a lo importante. ¿Cómo me puede explicar usted a mí que presumiendo usted de superávit de más de 7 millones de euros, no le baje los impuestos a los ciudadanos? Me sobran 7 millones de los ciudadanos que se los he sacado del bolsillo, no los utilizo, genero un superávit y en las próximas ordenanzas fiscales no le bajo los impuestos. Presumo de congelación. Estaría de más que subieran ustedes los impuestos. Congelación. Bajar un tipo impositivo no es bajar los impuestos. Bajar un tipo impositivo no es bajar los impuestos. Usted lo ha dicho de otra manera, le ha hablado congelación. Señora Cavada, vuelvo a repetir, 7 millones en su bolsillo que no ha utilizado los ciudadanos en este año, dice usted que 7,3, el año anterior 6,9. ¿Y va a congelar usted los impuestos? Bájelo. El IBI tiene usted todavía capacidad para tocarlo y bajarlo. Aplíquese usted sobre las familias numerosas también en el IBI, porque subirle los topes de los valores no es bajarle, es dejarlos donde estaban. Han hecho ustedes una memoria histórica de las ordenanzas fiscales de ejercicios anteriores, pero lo que han hecho ustedes aquí es claramente una falta evidente de ideas. No apoyan ustedes al empleo. ¿Se puede tocar el ICIO? ¿Se puede seguir tocando el ICIO? Pues claro. Tenemos pequeños autónomos, pequeños empresarios, que si apostasen en esta ciudad con menos carga tributaria, menos carga fiscal, quizás se lo podríamos hacer más atractivo. Podríamos hablar de la ocupación de la vía pública, también para las terrazas de los bares, bien ordenado evidentemente. Podríamos hablar, por supuesto, del impuesto de vehículos, porque lo que ustedes hablan de la reducción no contaminante de los vehículos eléctricos, la reducción, es decir, lo que va a dejar de ingresar las arcas municipales, la estimación que existe en el expediente es de 1.871,55 euros. Esa es la bajada de impuestos, no hay otras. No hay otras. Voy a entrar en el agua. En el agua, las subidas del 3,25 por contrato que tanto ustedes como nosotros tuvimos que aplicar, porque era una cuestión puramente contractual. Contrato, por cierto, señor Romero, contrato andalucista, como usted recordará. Además, sé quién fue el director del expediente, tenemos el expediente. ¿Qué quiero decir al referirme al agua? Que se hace necesario, viendo de que el contrato vence en verano del año 19, que en los pliegos no cometan ustedes el error que cometieron los andalucistas de aplicarle el IPC con un suelo de un 3,25. Mire usted, los ciudadanos están pagando la subida del agua según suba el IPC, pero termino con el medio minuto, con un mínimo de un 3,25. No vayan a cometer ustedes este error en el futuro pliego, porque eso ya lo cometieron los andalucistas y llevamos años, desgraciadamente, aplicándole a los isleños el 3,25. Y termino prácticamente como empezaba. Cuando se tiene superávit y no se sabe utilizar, se reducen los impuestos. No carguen ustedes más a los ciudadanos, por favor. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. Comenzando por el final, señor Raposo, indicarle que se le ha olvidado la mitad del argumento, que es decir, ¿a qué dedicamos ese remanente? Usted preguntaba, ¿no? Le voy a poner ejemplos, ¿no? La semana pasada salió a licitación la ejecución del pabellón Andalucía, una obra que ustedes no fueron capaces de concluir en los 4 años de mandato anterior y en los anteriores en los que estuvieron también cogobernando esta ciudad. Se licitó la semana pasada precisamente con financiación de ese remanente proveniente del año anterior, de ese superávit. Pues claro que sí sirve ese remanente y superávit presupuestario precisamente para reinvertirlo en la ciudad. Y ese es el objetivo de este gobierno, que es reinvertir el remanente, el superávit presupuestario en inversiones en la ciudad, inversiones
que generan actividad económica, que generan empleo y que generan la mejora del bienestar de la ciudad. De hecho, ese es el ideal de una ciudad, es que las inversiones se financien con lo ahorrado el año anterior y no tener que acudir a préstamos, a financiación externa. Ese es el ideal para una ciudad, y que si ustedes hubieran hecho su labor y su tarea cuando estuvieran gobernando, podríamos aspirar a hacerlo completamente en los presupuestos municipales. Aquí se ha hablado de la modificación que traemos este año, y es curioso, ¿no? Habitualmente a los gobiernos se les acusa que a lo largo de los primeros años de mandato se acometen medidas de incremento impositivo y se aprovecha el último año para hacer las bajadas en plan populista. Este gobierno se comprometió, la alcaldesa se comprometió en congelar los impuestos municipales e incluir bonificaciones para incrementar, como hemos dicho, la actividad económica, incrementar en este caso la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y el ámbito social. Y esas intervenciones, esas actuaciones se acometieron desde el primer año de mandato, en todos y cada uno de los años de este mandato. Eso es el compromiso, no ejecutar estas actuaciones como viene siendo habitual en muchos gobiernos en el último año de cara a la galería y justo antes de unas elecciones, sino justo desde el primer año. En las ordenanzas fiscales, las primeras que hizo este gobierno, las primeras ordenanzas fiscales que hizo este gobierno para el año 2016 ya se incluía la congelación con la bajada del tipo impositivo del IBI y todas y cada una de las bonificaciones que he ido relatando en la intervención anterior, porque eso es, en definitiva, lo que aporta credibilidad de cara al ciudadano y a la ciudadanía, que un político o una política cumpla sus compromisos. Y el compromiso que se ha adquirido, en este caso por el Gobierno y por la alcaldesa personalmente, de congelación del IBI, de congelación de los impuestos y de ese incremento en las bonificaciones fiscales, pues se ha ido cumpliendo desde el primer año de mandato. Y hoy tenemos una modificación clara, muy clara, en la que podremos ver el posicionamiento de cada grupo, en el que en ese impuesto que tiene, y acabo con esto, que es el que tiene mayor impacto en la ciudadanía, pues plantear de nuevo ese cumplimiento del compromiso. Muy bien. Realizadas las intervenciones, pasamos a la votación del punto. Votos a favor, Grupo Socialista y Grupo Andalucista. Votos en contra, Grupo Sí se puede. Abstenciones, Grupo Popular, Concejala no adscrita y Grupo Ciudadanos. El punto queda aprobado. Gracias y se levanta la sesión.